Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 5 de octubre del año 2022. Ya tenemos nuestra segunda sesión de este mes, esta vez con el estudio bíblico a mitad de la semana. Bienvenidos esta tarde para participar de este momento en que estudiamos la palabra de Dios, como lo hacemos cada semana de todos los años. Muy bien, recordamos para empezar algunas actividades de la iglesia que son importantes recordar. Primero que nada, Unión Femenil Misionera Emily Douglas, mañana a las 11 de la mañana aquí en el templo se reúne la Unión Femenil. Seguimos con este énfasis de la escuela dominical de que todos participemos en lo posible. Cada domingo a las 10 de la mañana a prepararnos, a participar, a invitar a algún familiar, amigo, vecino o enemigo también se vale invitar y por supuesto llegar a tiempo para la escuela dominical. Así es que les invitamos también para este domingo que viene, toda la familia invitada. Y hemos dicho que estaremos hablando cada semana, cada oportunidad acerca de iglesias abundantes. Les cuento que el equipo de la iglesia de Iglesias Abundantes ha estado trabajando fervientemente en un informe final que hay que mandar acerca de la realidad de nuestra iglesia. Así es que dentro de pocos días tendremos ese envío y les pedimos que sigan orando por ello para que el Señor bendiga esta iniciativa. Muy bien, vamos ahora a la primera parte de nuestro quehacer de cada día miércoles cuando oramos al Señor y presentamos nuestras necesidades delante de Él. Solamente para repasar, tenemos a don Elidio Camacho, Gladys Musiet, a Cristina Segura, a Janet Rodríguez, a Jesús Piedra, Susana Pereira, Silvia Álvarez, Lupe Fong, a Luz Emilia Azcárate, a Cecilia Arriaga, a Israel Arriaga, que están en recuperación, y después también a Abraham Escobar y su familia. Esos son los motivos que tenemos en esta semana. Si usted tiene un motivo, también póngalo delante del Señor, aprovechando esta oportunidad. Así que les invito a orar, acompáñenme y ponemos todos estos motivos delante del trono de nuestro Dios. Padre bueno y amado, te damos gracias por este privilegio que tú nos das de poder compartir nuestras necesidades, nuestras alegrías, nuestros momentos de jolgorio y de éxito, pero también cuando estamos pasando por momentos difíciles. Todo esto, Señor, lo ponemos delante de ti. Y Padre, gracias porque has sido fiel con nosotros y hay muchas respuestas a todas nuestras oraciones. Así es que ahora venimos con esa misma fe a ponerte estos motivos que hemos mencionado hace un momento y que son parte de nuestra lista de oración. También decirte, Señor, que mis hermanos en esta tarde que están compartiendo con nosotros y que tienen algún motivo de oración, también están orando por ellos y están poniendo esos motivos delante de ti. Por los que tenemos anotados aquí y por los que todos te están diciendo y compartiendo en este momento, pedimos que tú, en tu maravillosa gracia y sabiduría, concedas los anhelos de nuestras oraciones. Pero también te decimos que estamos listos para aceptar la voluntad tuya, sea cual sea, sabiendo que tú siempre tienes algo mejor para cada uno de nosotros. Así que te rogamos por los afligidos, por los enfermos, por los que tienen algún proyecto pendiente, por los que han sido operados y que están recuperándose, y por aquellos que tienen necesidad de relaciones que deben ser mejoradas en sus familias. Así, Señor, sean entre parejas, entre miembros de la familia, entre hermanos, no importa, todo lo ponemos delante de ti en esta tarde. Padre, y decirte finalmente que oramos porque tú has prometido bendición a los que intercedemos en el nombre de Jesús. Así es que es lo que estamos haciendo esta tarde. Y Padre, te damos gracias por poner atención a nuestro ruego y a nuestras plegarias. Oramos con acción de gracias y ponemos cada motivo en el trono de tu gracia en esta tarde y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.
Entonces hemos orado y ahora vamos a la segunda parte de nuestra sesión de cada miércoles cuando estudiamos la palabra de nuestro buen Dios. La semana pasada teníamos un interesantísimo tema acerca de ser lentos para hablar y ser muy generosos para escuchar. Y ese concepto creo que tocó el corazón de unos cuantos y nos puso un desafío grande a todos de tener esa disciplina de escuchar atentamente a nuestro prójimo antes de opinar, antes de decir alguna palabra, antes de siquiera hacer alguna recomendación. Hoy vamos a un tema un poquito menos amable en el sentido de que, para empezar, la expresión es un poco brusca. Sin embargo, es bueno recapacitar acerca de esta acción, que a veces, con la mejor intención, también es parte de nuestro quehacer como conducta dentro de la iglesia, dentro del mundo del trabajo, dentro de nuestras propias familias, y a veces somos tildados de esta característica que no es del todo agradable. ¿Por qué digo todo esto y doy esta introducción? Porque la pregunta que da título al estudio de hoy es: ¿somos los cristianos hipócritas? Y aquí en la producción, cuando vio esta ilustración, fueron todos sorprendidos porque con una sencillez muy grata vemos a estas dos ovejas centrales que miran con asombro cómo este lobo o este zorro, no sé qué será exactamente, se ha vestido hipócritamente como una oveja de ellas, pero se le sale la nariz y los dientes mostrando su verdadera naturaleza. Y me parece que hay otro lobito también insertado ahí en esa pequeña manada de ovejas, y es esa que está un poco enojada ahí porque dicen: este me está delatando también a mí porque yo no soy parte de las auténticas, yo soy parte también de las hipócritas. Así es que ojalá que este cuadro nos comunique perfectamente el tema que estamos tratando de abordar en esta tarde. Y comenzamos con lo siguiente. No hay una acusación probablemente más provocativa que la de ser tratados de hipócritas. Desafortunadamente, algunos se sienten justificados en su opinión de que todos los cristianos en realidad somos unos hipócritas. Y claro, eso es mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? Pero la verdad es que no es una buena calificación recibir este adjetivo. El término hipócrita goza de una rica herencia en el lenguaje. En cualquier lenguaje en que usemos esta palabra, goza de esta misma riqueza. Por ejemplo, el término nos llega del latín hipócrisis, y tiene la función de describir a alguien que actúa o que pretende un papel que realmente no es de él propiamente tal. Es decir, aquel que pretende actúa y aquel que actúa pretende, ¿verdad? Un buen actor de cine, de teatro, de televisión es un buen hipócrita porque actúa un personaje que no es él. Pretende ser un ingeniero, un médico, un aviador, un maestro, un barrendero, en fin, como ustedes perciban esa actuación, él practica la hipócrisis, es decir, actúa y pretende algo que él no es. Ahora, en el pasado, la palabra la encontramos tanto en el griego clásico como en el Nuevo Testamento griego, adjudicándole virtualmente la misma y exacta idea que estamos viendo en su raíz original: actuar y o pretender, o las dos cosas. Esta es la manera en que el Señor Jesús también empleaba el término. Sí, porque Jesús usó esta palabra en más de una ocasión.
Por ejemplo, cuando Cristo enseñaba el significado de la oración y el ayuno y el hecho de dar limosnas para la gente del reino, Él nos desanimó, realmente lo hizo a propósito, nos desanimó de seguir el ejemplo de aquellos que actuaban con hipocresía. Así es. Él usó directamente esta palabra y permítanme en 3 versículos de un mismo pasaje, de un mismo capítulo. Sin embargo, en 3 ocasiones distintas dentro del relato, Él usa esta palabra. Veamos el primero. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. O sea, la de haber sido reconocidos como ofrendadores. Así que no se trata aquí de hacer aspavientos, ni de actuar o de sobreactuar, porque eso nos hace hipócritas. El siguiente, versículo 5, cuando ores, no hagas como quienes, como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos puedan verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, dice el Señor Jesús en el versículo 5. Y más adelante en el versículo 16 dice, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas. ¿Qué hacen los hipócritas? Tratan de tener una apariencia muy miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. En el caso de los ayunos era muy interesante porque estos personas aún llegaban a esta sofisticación teatral que se maquillaban, ponían ojeras a sus ojos, dibujaban ciertas líneas para que se vieran avejentados y ponían tintes de distintos talcos en su cabeza para verse más ancianos, sufridos, y de esa manera la gente decía, ¡uy, mira cómo anda tan maltratado! Seguramente lleva 25 días de ayuno, lleva muchos días de ayuno, y era una manera de mostrarse como grandes héroes del ayuno para ser más humildes delante de Dios. O los que oraban también lo hacían con hipocresía, y también cuando el que daba una ofrenda pues fingía que personas espontáneamente reconocían que él estaba dando una buena cantidad y llevaban trompetistas, llevaban bateristas, llevaban de cuanto ustedes se pueden imaginar para darle realce a la acción de ofrendar. Bueno, lo que pasa es que al hacer públicamente largas oraciones, empleando medidas extremas para asegurarse de que otros notaran sus ayunos o para que notaran sus ofrendas para el templo, para los pobres, ellos revelaban ciertamente lo que hoy llamaríamos una relación superficial con el Creador. Si ustedes recuerdan ahí en Mateo 6, cuando el Señor introduce el Padre Nuestro, da algunas instrucciones. Y lo primero que dice es que vayamos a nuestro cuarto, a nuestro dormitorio, a nuestro aposento, a nuestro rincón favorito. Y lo primero que dice después es, cierren la puerta. ¿Para qué? Para que no seamos observados, molestados, ni escuchados por nadie. Entonces, ¿qué indica eso? Que nuestras oraciones a Dios, especialmente aquellas en las cuales estamos hablando de nosotros mismos, pidiéndole por nuestra familia, son privadas.
Por lo tanto, nadie más debe saber su contenido. En cambio, esta gente hipócrita lo publicaba a los cuatro vientos para parecer que eran grandes donadores, grandes oradores o grandes hacedores de ayunos, que parecía que tomaban hasta 120 días sin comer y sin beber, cuando la realidad era que después de un par de minutos haciendo eso, ya estaban comiéndose un pollo con papas fritas. Así que el Señor es bastante severo en su juicio para la hipocresía. Y estos hipócritas fracasaron miserablemente en el mundo interno del corazón, donde realmente reside, vive la virtud del creyente. Y Marcos 7, 20 al 23 agrega esto. Y entonces agregó, en lo que sale de su interior es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sexuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Alguien me decía el otro día si necedad era como la necesidad. No, son palabras totalmente distintas. La necedad es la torpeza de criterio, de pensamiento, de acción que a veces tenemos cuando hacemos lo opuesto al Señor. Necedad también viene de necio. Aquel que es necio, es decir, reiterativo en su horror, reiterativo en su horror. Esa es la necedad. Y todas estas vilezas, dice Marcos, todas estas vilezas provienen de adentro. Y esas son las cosas que nos contaminan. Es lo que sale de su interior, pues de adentro del corazón de la persona salen todas estas cosas. Entonces, Jesús nunca, por ejemplo, llamó hipócritas a sus discípulos. Ese nombre solo era dado a los fanáticos religiosos equivocados. Así que tampoco era una palabra que se usaba indiscriminadamente por cualquiera y contra cualquiera. Por ejemplo, en el caso del Señor Jesús, su trato para con sus seguidores fue el siguiente. Él llamaba a los suyos seguidores, los llamaba hijos, los llamaba ovejas y los llamaba también iglesia. Ustedes son mis seguidores, mis hijos, mis ovejas, ustedes son mi iglesia. Así que, teniendo en cuenta todo esto, se suma una advertencia en el Nuevo Testamento acerca del pecado de la hipocresía, que Pedro llama también insinceridad. Y así lo dice Pedro. Por tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, con toda hipocresía, con todos los celos y con toda clase de comentarios hirientes. 4 cosas que menciona el apóstol Pedro. Y comienza con el engaño, pero rápidamente, para no olvidarlo, con la hipocresía. Hipocresía. Esta conducta de actuar y de hacerse parecer a algo que realmente no era. También se registran 2 eventos o 2 ejemplos de flagrante hipocresía en la iglesia. Están registrados en la Escritura y los 2 son tremendamente didácticos y claros, para que nadie pueda decir, no entendí eso de la hipocresía y que no debemos ser hipócritas. En Hechos, capítulo 5, hablando de la historia de la iglesia, ya la iglesia estaba constituida, estaba funcionando. Allí 2 discípulos son expuestos
por pretender ser más generosos de lo que en realidad estaban siendo. Y fíjense que estaban siendo generosos, pero ellos quisieron mostrar que eran aún más generosos. Aún dentro de lo generoso que estaban actuando, quisieron aparentar mucho más y cayeron en este tremendo pecado de hipocresía. ¿Cómo se llamaron ellos? Se llamaron Ananías y Zafira. Ellos habían vendido una propiedad y sacaron un buen dinero. Entonces, la recomendación es que había que dar una ofrenda por esa venta, un diezmo. Y entonces ellos, en vez de dar el diezmo de lo que realmente habían vendido esa propiedad, simularon que habían vendido esa propiedad en menos dinero, por lo tanto, lo que ofrendaron fue menos de lo que realmente deberían haber ofrendado. ¿Dónde estuvo el error? Si ellos hubiesen querido ofrendar menos de eso, sin ninguna mentira, sino con total honestidad, no habría habido ningún problema y menos el severo juicio de Dios. Si usted recibe algo y decide ofrendar, como lo hacemos hoy, el Señor va a ser muy agradado. Si usted decide esa semana no ofrendar nada o reservarse la mitad para una hamburguesa a la salida, mientras usted lo haga honestamente, acuérdense, todos tenemos libertad delante del Señor. El Señor a lo mejor se pondrá un poco triste, mira este canijo que se está queriendo comer la hamburguesa y no da su ofrenda. Y quedará un poco triste de nuestra acción, pero nada más va a pasar. Sin embargo, la hipocresía, en este caso, fue castigada con una tremenda severidad. Al primero que le pasó fue a Ananías. Él llegó, hizo todo su show, que estaba dando un gran diezmo, el doble probablemente de lo que había realmente dado, lo entregó, todos se miraron, pues dijeron gracias y de repente, ¡pum! Don Ananías cayó muerto ahí delante de la mesa donde él estaba dejando su ofrenda. ¿Qué pasaría si hoy viéramos algo así? Un par de horas después llegó la señora, la esposa, la señora Zafira, la hermana Zafira. Y como ellos habían hecho el plan entre los dos y habían repartido su herencia entre ambos, pues parecía como que eran el ejemplo mismísimo de la generosidad. Y también Zafira, después de haber entregado la ofrenda, con una carita muy generosa, al poco rato, ¡pum!, también cayó muerta allí. Así que esa fue la grave consecuencia de practicar la hipocresía dentro de la iglesia. Así que, aún más, ese gran apóstol, el apóstol Pedro, en su afán de servir al Señor, fue acusado de dirigir a un grupo de hipócritas en su trato con los creyentes gentiles. Fue acusado. El pasaje dice lo siguiente, en Gálatas 2:13. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esta hipocresía. Así que de la enseñanza que vemos del Nuevo Testamento, donde la hipocresía no solamente es destacada como algo poco noble delante del Señor, sino que recibe un castigo tan severo, podemos sacar por lo menos dos conclusiones que quiero compartir con ustedes. La primera, ciertamente existe hipocresía entre los que profesan ser cristianos. Existe. ¿Todos somos hipócritas? No, espero que no. Pero por ahí se nos asoma de repente
un poquito de hipocresía, sobre todo cuando queremos parecernos muy santos y bien peinados, ¿verdad? Hay algo ahí. Así que estos datos están presentes y como se expone en la parábola de Jesús sobre el trigo y la cizaña, estos ciertamente existirán hasta el final de los tiempos. ¿Se acuerdan de la parábola de la cizaña y el trigo? Es que en una siembra de trigo, aun cuando el dueño del terreno limpió muy bien, aun cuando limpiaron muy bien esa semilla, que no hubiese ninguna pedacito o alguna semilla extra de cizaña, él tira la semilla, la esparce por todos lados, pero es inevitable que en el propio camino o se le coló por ahí una semillita de cizaña y esas benditas semillas tienen una habilidad espantosa de crecer y multiplicarse rápidamente. Y por eso, dentro de un cultivo maravilloso, amarillo, cuando ya está maduro, de trigo, nunca faltará una cizaña en medio de la cosecha. Ahora, veamos esta otra historia que contó el Señor Jesús acerca de la hipocresía. Pongamos atención, es un pasaje un poquito más largo de lo que usualmente leemos, pero que nos ayuda a entender la realidad de este asunto. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló, se escondió, se desapareció. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Qué historia, ¿verdad? Qué tremenda historia. Adicionalmente, si aún un apóstol puede ser culpable de hipocresía, no hay razón para creer que los cristianos simples están exentos de ella. Así que debemos estar siempre, hermanos y hermanas, en guardia, atentos, para que no caigamos, como dice el Padre Nuestro, en esta tentación. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer, dice 1 Corintios 10:12. Si ustedes piensan que están firmes y que nunca han cometido un acto de hipocresía, tengan cuidado, porque a veces aparentamos lo que no estamos pensando y hacemos lo que no estamos diciendo. Así es que cuidado con la hipocresía. Desde luego, y eso ya lo sabemos, no todo el que dice ser cristiano verdaderamente lo es. Alguna vez un señor, preguntándole acerca de su naturaleza humana, en vez de decir él, yo soy un ser humano, dijo, no, yo soy un cristiano. Entonces yo le pregunté, ¿entonces usted ha profesado una fe por Jesucristo? Y me dijo, ¿qué es eso que me dijo? No entendió ni siquiera las palabras. Bueno, si alguna vez ha creído en Jesucristo como su Salvador personal. Y me dijo, no, yo nunca he hecho ni nadie me ha hablado de eso. Entonces, y yo me atreví a cuestionar, entonces usted realmente no es un cristiano. ¿Cómo que no? Me dice. ¿Acaso soy un perro? ¿Soy un animal? Y después tomé bastantes minutos para aclararle que mi intención no había sido insultarlo ni
degradarlo, porque para él cristiano significaba sinónimo de ser humano. Los animales son animales y los seres humanos somos cristianos. O sea, no somos animales. Ojalá que fuera así, ¿verdad? Pero no es así. El cristiano es aquel que sigue a Cristo, que imita a Cristo, que quiere ser como Él y por lo tanto vive sus valores y cree en lo que el Señor enseñó. Así que no todo el que dice que es un cristiano es cristiano realmente. Quizá todos o la mayor parte de los hipócritas famosos entre los cristianos eran realmente farsantes y embusteros. Probablemente era así. Ahora, hasta la fecha, prominentes cristianos y líderes cristianos que han vivido por meses, días, años y décadas un papel, han caído en pecados terribles, lo cual ha mostrado que sus vidas no han sido más ni menos que una tremenda hipocresía. No voy a dar nombres, pero hay varones y damas, evangelistas, predicadores famosos de campañas, de tantos ministerios que vemos por allí, que han participado de escándalos sexuales, escándalos financieros y que parecen a veces plagar nuestra comunidad de líderes evangélicos y cristianos, sobre todo en la televisión. Sin embargo, en vez de tomar las acciones de unos pocos y usarlas para denigrar a toda la comunidad cristiana, es necesario preguntarse si aquellos que claman ser cristianos realmente lo son. Numerosos pasajes de la Biblia nos confirman que aquellos que realmente pertenecen a Jesús mostrarán siempre los frutos del Espíritu Santo. Así que allí está el parámetro que usted y yo debemos tener siempre a la vista para ver si no estamos un poquito fingiendo, un poquito poniendo cara para vernos muy cristianos y transformándonos en verdaderos hipócritas profesionales. En cambio, dice Gálatas 5, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, gentileza, fidelidad, humildad y control propio o dominio propio, dice la versión 60. No existen leyes contra esas cosas. Así que un verdadero cristiano no se va a andar vistiendo de ovejita inocente mientras por dentro domina un zorro astuto que lo único que quiere es robar y hacer daño a los que están a su alrededor. En cambio, el amor, la alegría, repasamos, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio son aquellas cosas que brotan de nuestra vida y brotan de manera espontánea. Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo para andar alegre porque el gozo del Señor su fortaleza es. No, basta con que el Señor esté allí y usted va a dejar salir esa alegría, esa paz, esa gentileza, simplemente porque el Señor de su vida es Jesús. Y por supuesto eso traerá también humildad y control propio. Es como alguien que equivocadamente recibe los halagos de una multitud porque hubo una confusión en su nombre o lo que haya sido. Y en vez de decir, no, yo no soy de aquel que están hablando, me gustaría hacerlo, pero no soy. En vez de hacer eso, que eso es lo honesto, simplemente se quedan encallados y como que inclinan la cabeza diciendo, gracias, así soy yo, así soy yo. No, debemos ser auténticos siempre. Es el mensaje de este pasaje. Ahora, recordemos la parábola de Jesús sobre el sembrador y la semilla.
expone claramente que no todos los que profesan la fe en el Señor Jesús son verdaderamente genuinos. O sea, que hay algunos que aunque se ven santos, 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 pues al llegar la oscuridad de la noche van a lugares donde no deben ir, comen cosas que no deben comer, beben líquidos que no deben probar y al siguiente día nuevamente se ponen esa máscara de oveja inocente para seguir mostrándose hipócritamente como hijos del Altísimo. Tristemente, muchos que dicen que pertenecen al Señor, un día escucharán. Ay, esta es una advertencia dolorosa, pero que hay que hacer. Aquellos que de repente han caído en este pecado y no han salido de él, lamento recordarles esto, pero un día el Señor los llamará y el Señor les dirá lo siguiente: yo les responderé, dice Jesús, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Y seremos rechazados. En ese juicio que tendremos al llegar a la presencia del Creador, seremos rechazados. Y el Señor dirá: yo nunca te vi, yo nunca te conocí como un verdadero creyente. Pero que yo tomé una decisión por Cristo en la iglesia del camino. La habrás tomado, pero no te portaste como uno verdadero, nos dirá el Señor. Ahora, en segundo lugar, no podemos concluir que porque hay uno, hay dos, o uno que otro, o de repente alguien cayó esporádicamente en una falta, podamos afirmar que la iglesia está compuesta completamente por personas hipócritas. No podemos llegar a esa conclusión. Gracias a Dios. Aunque no debería sorprendernos que la gente que pretende ser más santa de lo que es, afirmen ser cristianos, simplemente no podemos establecer que la iglesia completamente está compuesta por gente hipócrita. Uno seguramente puede admitir que todos los que invocamos el nombre de Jesucristo seguimos siendo pecadores. Por supuesto que seguimos siendo pecadores. Aun cuando nuestro pecado haya sido perdonado. Sin embargo, aunque somos salvos del castigo eterno por el pecado, la palabra dice lo siguiente: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los hechos de Dios por medio de la fe, a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Así que aquí está lo primero que declara Pablo a los romanos ahí en el capítulo 5. Ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios cuando que tuvimos fe en Cristo, tenemos paz con Dios gracias a lo que Él hizo por nosotros. Para que no nos olvidemos, debemos recordar también que la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Así que estas son otras advertencias muy claras acerca de una vida hipócrita, acerca de una actitud hipócrita, acerca de practicar la hipocresía cuando realmente nada bueno trae a nuestra vida. Ahora, sabiendo que lo tenemos, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, por supuesto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que a través de nuestra fe viva en el Señor, estamos venciendo constantemente el poder del pecado, el poder de la hipocresía, hasta que finalmente seamos liberados de esa tentación. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esa batalla contra el mundo? Únicamente, ojo con esto, únicamente, solo
Él puede hacerlo. Únicamente los que creen en Jesús como el Hijo de Dios, y yo agrego, y lo hacemos, nuestro Señor y Salvador. Creemos en Él, como dice Juan 3:16, ¿verdad? Así que únicamente los que creen en Jesús, que creen que Jesús es el Hijo de Dios, tienen esta tremenda bendición de haber sido declarados sin maldad, sin pecado. Y su vida realmente fue transformada para no caer en esta terrible realidad. Ahora, dicho todo esto, viene nuestra querida hermana Entonces. Creo que ese es el nombre que le voy a poner de ahora en adelante. La hermana Entonces pregunta, ¿y entonces somos los cristianos hipócritas? ¿Somos realmente los cristianos hipócritas? Bueno, y lo primero que podemos decir es que todos los cristianos fallamos en tener una vida a la altura de los estándares enseñados en la Biblia. Todos en algún momento fallamos, nos equivocamos y cometemos errores. Ningún cristiano realmente podría afirmar, ninguno de nosotros realmente podríamos afirmar que hemos vivido o que estamos viviendo una vida a la perfección semejante a Cristo. Ninguno podemos decir eso. Porque una mañana que nos levantamos de malas, que pisamos algo que no debimos y exclamamos algo que no es otra cosa más que una maldición a todos los espíritus alrededor, ya metimos la pata. O cuando simplemente tratamos a alguien mal durante el día, porque algo no estuvo bien, ya estamos fallando a ese modelo que Cristo nos desafía a seguir. Así que ningún cristiano ha vivido y logrará vivir una vida a la perfección delante del Señor Jesús. Sin embargo, hay muchos cristianos quienes buscan genuinamente vivir la vida cristiana y están confiando más y más en que el Espíritu Santo los redarguya, los corrija, los cambie y les dé el poder para hacerlo. Ojalá todos estemos aquí, en este punto. Que todos estemos genuinamente tratando de vivir la vida cristiana y confiando en lo que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos da de fortaleza para vencer todas esas tentaciones. Y esa es realmente la realidad de un desafío que debemos apropiarnos cada uno de nosotros. Por ello podemos decir que ha habido multitudes de cristianos que han vivido sus vidas libres del escándalo y que son genuinos y que con esa característica logran no solamente vivir como cristianos, sino también contagiar ese anhelo de vivir de esa manera a otras personas. Así que ningún cristiano es perfecto, pero el cometer errores o fallar en alcanzar la perfección en esta vida no es lo mismo que ser un hipócrita. Así que, como decía por ahí una publicidad que decía, diga no a la piratería, nosotros podemos decir, diga no a la hipocresía. Siempre, en el nombre de Jesús, lo podemos lograr. Muy bien, espero que este desafiante tema les haya interesado y hayan aprendido la realidad de que es un fenómeno que está latente en la vida de todas las iglesias de todos los tiempos, que Cristo se dirigió específicamente a ello, nos habló con claridad y precisión, así que no nos queda más que obedecer y tomar en cuenta el consejo de la palabra en cuanto a la hipocresía. Vamos a orar para despedirnos en esta tarde. Padre bueno, te damos gracias por este buen tema que dejaste en la palabra del Señor, en tu palabra, para que fuéramos todos no solamente enseñados, sino advertidos de lo fácil que es caer en esto,
pero también las herramientas poderosas que tenemos para librarnos de la hipocresía. Señor, que todos podamos y seamos siempre auténticos, que con sencillez de corazón emprendamos todas las empresas de la vida, especialmente aquellas que tienen que ver con nuestra santidad delante de ti. Danos de tu gracia, de tu fortaleza y de tu amor para lograrlo cada día de nuestra vida. Ahora, Padre, pedimos que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con cada una de las familias de la iglesia, porque todo te lo pedimos con acción de gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.